más grande se estableció pues hace unos 100 años más o menos, cuando se elaboró ese famoso informe Flexner, en el que se pusieron las bases de lo que es el currículum actual de los estudios de medicina, al menos en Estados Unidos y en Canadá. Hasta ese momento los médicos habían ido un poquito por libre, cada uno utilizando las herramientas que en ese momento tenían disponibles. Por ejemplo, se cifra que a principios de 1900 había más de 10.000 médicos, tanto en Estados Unidos como en Canadá, que estaban utilizando herramientas de tipo electricidad, es decir, generadores de electricidad para hacer terapias como algo habitual, ¿no? Pero después de este informe Flexner, a principios del siglo pasado, fue cuando se cambia el enfoque de la medicina hacia un enfoque totalmente basado en la bioquímica, que es el que actualmente tenemos, ¿no? Entonces, bueno, el concepto de energía, el concepto de medicina energética o del estudio de la energía en el cuerpo es un concepto que muchas veces genera confusión, pero lo que sí sabemos es que el cuerpo humano utiliza energía de muchas maneras diferentes. Sabemos que hay diferentes partes, tanto la parte eléctrica como la parte bioquímica, la famosa molécula del ATP, que es la molécula de la energía por excelencia dentro del cuerpo humano, ¿no? Entonces la medicina energética básicamente tiene dos ramas. Una parte es la tecnológica, es la parte en la que hay determinados dispositivos capaces de generar una serie de energía, ya sea en forma de luz, de sonido, de calor, de electricidad, de electromagnetismo, etcétera, cualquier forma de energía que podamos conocer. Y la otra parte es la que utiliza radiaciones naturales, conocidas como tales, las que salen o bien de piedras, por ejemplo, de objetos, o las propias manos de los terapeutas, lo que podríamos considerar terapias manuales. Tenemos la vertiente tecnológica y la vertiente manual. Y dentro de cada una de ellas hay a su vez dos ramas, pero ninguna puede funcionar independientes. Esas dos ramas son la parte local y la parte a distancia. La parte a distancia es la que genera más conflicto o ha generado más conflicto, porque cómo es posible que yo pueda actuar a distancia sobre otra persona, aunque en realidad pues sabemos que los campos electromagnéticos trabajan a distancia, y por suerte la física cuántica también nos está dando cada vez más teoría basada en, o que puede justificar o explicar o dar respuesta a este aparente conflicto de las posibles interacciones a distancia. Luego tenemos una dificultad, y es que hay una parte de la energía que podemos medir, pero hay otra parte de la energía que no podemos medir. No porque no exista, sino simplemente porque nuestras herramientas, nuestros instrumentos tienen una determinada capacidad de medición, tienen un umbral que si no llegamos a ese mínimo de intensidad no somos capaces de medirlo, pero no significa que no exista, simplemente es que no lo podemos medir. Y esa parte de la energía más sutil es la parte que también, pues muchas veces, como no la puedo medir, digo que no existe, ¿no? La parte que más estudiada tenemos, y esa sí la conocemos muy bien, es la energía del corazón, la energía del cerebro, la energía de los músculos, mejor dicho, lo que se conoce como potencial de acción. Es más, creo que era 1963 le dan un premio Nobel a Hodgkin y Huxley por hacer un modelo basado en ecuaciones diferenciales ordinarias, un modelo eléctrico de cómo funciona ese potencial de acción, de cómo funcionan las neuronas, de cómo funcionan los músculos. Es curioso porque a pesar de que le hayan dado un premio Nobel por ese descubrimiento, es algo que ha quedado un poquito relegado únicamente a ese ámbito de estudio de los potenciales de acción, y no en todas partes hemos dado ese salto a pensar que la célula también se puede considerar desde el punto de vista eléctrico. La célula normalmente la consideramos como un saco bioquímico con una membrana, con un núcleo en el interior y con una serie de orgánulos, pero desde el momento en que se plantea ese modelo eléctrico podemos también entenderla como un circuito resonante porque tiene una bobina y un condensador que nos permite tener una frecuencia propia o frecuencia de resonancia. Entonces ya no estamos ante, por ejemplo, en una interacción tanto terapéutica como una posible interacción, digámosle, no adecuada entre un dispositivo electromagnético y mis propias células. Ya no se trata solo de una antena frente a un saco bioquímico, es una antena frente a otra antena. Entonces ya no tiene sentido buscar cuál es el umbral mínimo al cual ese campo me afecta y decir, no, es que si estamos por arriba de esa potencia eso se vuelve nocivo. No tiene ningún sentido, porque la célula como antena va a captar prácticamente cualquier intensidad, porque lo importante es la frecuencia y no la intensidad.
Entonces, también hay otra cosa interesante y es que habitualmente nos han explicado que las células son como una gran bolsa donde todos los orgánulos están flotando, ¿no? Y en realidad sabemos que no es así. El modelo de mosaico fluido nos está hablando de que todo está unido y en realidad sabemos que está esa matriz extracelular, pero también está el citoesqueleto y todo eso son estructuras proteicas. Las proteínas, según demostró el premio Nobel Albert Szent-Györgyi, perdón por la pronunciación porque no sé exactamente cómo se dice, las proteínas son semiconductoras, por tanto tenemos estructuras resonantes metidas en matrices que son semiconductoras, por tanto tenemos un verdadero circuito electromagnético, tenemos la posibilidad de empezar a estudiar la célula desde el concepto del entrelazamiento, desde el concepto de la resonancia, de la coherencia, de esas ventanas a las cuales la célula es sensible tanto en frecuencia como en tiempo como en amplitud. Entonces yo os animo a continuar estudiando, a continuar creciendo en este modelo eléctrico, electromagnético, energético de las células que estoy segura que nos va a dar muchos resultados muy interesantes tanto a nivel de evaluación de la salud como a nivel de tratamiento. Gracias.